en sí, porque en sí ellos mantienen lo que es el dinero y no sé por qué esto es correcto, porque en sí es así el negocio de los bancos. Dependiendo de la cantidad del dinero que uno saque, van a generar intereses de ellos mismos. Bien. Joseph Neira, no está Joseph. Ángel Orrala, ¿por qué se tiene que pagar por el uso del dinero? Y después Tabata. Bueno, como lo han dicho mis compañeros, más que todo porque es la institución financiera también tiene que sacar algo de provecho de todo, de todo préstamo también. A ver, Entonces, Tabata. Vamos a ver qué dice Tabata. Buenos días. Yo creo que es porque es el dinero que nosotros no tenemos, por eso estamos haciendo una solicitud de que nos lo presten, entonces nos tienen que cobrar algo porque nos están depositando el dinero, pues. A ver, Katen Arellano y de ahí Elvis. ¿Qué opina usted, Katen? Eh, yo creería que es como una compensación, porque para asegurar el dinero que nos están prestando, que lo vamos a regresar. ¿Ya? Muy bien. Elvis. Usted había mencionado, ingeniero, en una ocasión de las clases que nadie el día de hoy presta dinero así nomás. Entonces, aparte de que esa persona tiene que ver su dinero, como que lo que invirtió le regresa, pero como usted dice, nadie vende pan para... ¿Cómo es que dijo esa frase usted que no me... Nadie compra pan para vender pan. Exacto. Entonces, aparte de esto, estas personas están utilizando recursos, entonces eh, ellos necesitan también prestar a más personas. Entonces, con los intereses pueden hacer también que su negocio se amplíe de cierta manera, porque ya esos $1,000 ya van a venir con 400, entonces puede hacer que el negocio o los bancos, mejor dicho, puedan tener más poder de adquisición y prestar a más personas y así. Por eso se hace Muy esto. bien. Muy bien. Definitivamente en una economía, en cualquier economía a nivel mundial, hay dos posturas bien claras y definidas, ¿no? Los que tienen dinero, y que es muy poco, es un porcentaje mucho menor, y los que no tenemos dinero. ¿Qué hacemos los que no tenemos dinero ante cualquier necesidad? Tenemos que recurrir al préstamo, a un crédito, a alguna entidad. No vamos a hablar aquí de chulqueros ni nada de eso, que esa es una actividad ilegal, pues, ¿no? Pero tenemos que buscar la forma de obtener recursos, porque los necesita. ¿Qué hace el que tiene dinero? El que tiene dinero te dice, yo te presto lo que necesites, pero necesito tener, necesito hacer producir mi dinero y ahí viene la compensación, que es llamada también interés. Yo te presto el dinero, pero tú me tienes que devolver algo compensándome el favor que te he hecho. Entonces, así nace el tema del interés. Entonces, desgraciadamente, en una economía globalizada o en toda economía, existe esa desigualdad o esa divergencia. Los bancos se crearon con esa condición y como decía Elvis, lo que gana el banco se lo sigue recapitalizando y lo sigue prestando y obviamente es un negocio. Ese es el giro del negocio de una entidad financiera. Como les decía la vez pasada, ellos le cobran a usted 14% por un préstamo, le cobran, pero si usted va a dejar una póliza de acumulación a plazo fijo, le pagan a usted un porcentaje mucho menor, que no es más del 5 o 6%. Entonces vemos esa desigualdad, pero usted me va a decir, ¿pero por qué me cobran el 14 y me pagan el 5? Porque ese es el giro del negocio del banco. ¿Qué es lo que hace el banco? Hace inversiones, genera infraestructura, edificios, te va a una entidad bancaria, 10 cajeros, una gerente sucursal, 3 asistentes administrativos, financieros, un enorme edificio. Y obviamente esa es la inversión o ese es el patrimonio de esa entidad financiera, que su negocio gira alrededor del dinero. Entonces, como ellos tienen el dinero, el que no tiene dinero o los que no tenemos dinero recurrimos a una entidad financiera para obtener los recursos. Y para obtener los recursos, el banco me dice, yo te presto, me das algún tipo de garantía, pero me tienes que pagar esto.
Así se maneja el tema con respecto al dinero. Entonces, como en una economía normal, tal como lo he manifestado, existen pocas personas que tienen el dinero y muchas personas las que lo necesitan. Obviamente, si nos entablamos en evaluar cuál es el rédito, la rentabilidad o el beneficio, evidentemente, el que tiene dinero hace dinero, genera más dinero, gana más dinero, invierte más dinero, probablemente pierda más dinero también, ¿no? Porque dentro de los riesgos y la tipología de este tipo de negocio, pero en el caso de los bancos hay un adagio muy popular que dice que los bancos nunca pierden. De hecho, el banco, si usted presta X cantidad de dinero, usted deja garantía la casa de su abuelito, deja un carro, deja dos terrenos, deja lo que tenga que dejar como garantía, y si simplemente no paga, el banco va a vender, y si el valor es mayor, le da el vuelto, pero ellos nunca pierden. Entonces, ese es el criterio sobre el cual gira el uso, el manejo del dinero y por ende el por qué se tiene que pagar por el uso del dinero. Entonces, vamos a ir evaluando, vamos a ir comenzando a estudiar, reitero, vamos a hoy día, el día de hoy, en la sesión del día de hoy, a formalizar, a fundamentar adecuadamente aquello, y el próximo día lunes, Dios mediante, de manera presencial, comenzaremos a desarrollar ejercicios aplicativos en torno al tema. ¿Qué es el interés? Es la manifestación del valor del dinero con el tiempo. Creo que lo manifestó también Elvis. Si usted va al banco y le presta $50,000, lo primero que le pregunta el banco es, cuando usted va a adquirir un préstamo o a solicitar un préstamo, es la cantidad o el monto y el tiempo que va a demorarse en pagar. Entonces, si usted le dice, quiero $50,000, lo pago en 10 años, obviamente usted va a terminar pagando una mayor cantidad de interés, por el que el interés va de la mano con respecto al tiempo. Pero si usted va y le dice al banco, quiero 50,000, yo le pago en 12 meses, el banco le aplica otro interés, obviamente porque es una transacción que al banco le beneficia, ¿no? Como decía él, el banco en un año tiene su capital nuevamente y su interés que le puede reeditar y lo puede utilizar para seguir haciendo su negocio, que es prestar dinero, ¿no? Dar servicios de esa naturaleza. Entonces, mientras más largo es el tiempo, usted tendrá que pagar mayor cantidad de interés. Yo adquirí una propiedad a través del banco del BIES. Claro, ellos cobran mucho más bajo que la tasa nominal del mercado. Ellos cobran aproximadamente entre el 8 y el 9% la tasa de interés. Es un beneficio para los afiliados, pero obviamente ellos se aseguran que la persona que aplique el préstamo tiene las condiciones o las garantías para poder, tiene un trabajo seguro, está afiliado desde hace 5, 8, 10 años, es un préstamo solidario de la esposa y él, en fin, y da el préstamo. Y el préstamo que yo adquirí es un préstamo a 16 años, ya llevo 15, me falta uno por un bien, una propiedad en la ciudad de Guayaquil, y me pongo a analizar, o si usted se pone a evaluar, cuánto costó la casa versus cuánto pagó de interés. Yo terminé pagando casi $125,000 de una propiedad que costaba casi 80. O sea, casi se pagó 45,000 dólares solo de interés por 16 años. Si usted se pone a analizar, es una cantidad escandalosa, ¿no? Porque capaz, muy probablemente, si hubiera tenido el efectivo, el dinero, lo hubiera comprado en efectivo y la casa me costaba 80. Pero como no lo tenía, ¿qué hice? Opté por recurrir a quien lo tiene y a quien me da las facilidades para obtenerlo, que en este caso fue el banco del BIES. Finalmente ya estoy por terminar el pago de la casa, el tiempo pasó, tengo la propiedad y obviamente el banco cumplió su función de proveerle el servicio, en este caso al afiliado, y obviamente también se ganaron $40,000 que, de acuerdo al formato y al giro del negocio del BIES, que es una entidad pública, estatal,
Ese recurso sirve para hacer otros préstamos a otros afiliados. Un banco privado es para los dueños del banco, ¿no? Desde la perspectiva de cálculo, el interés es la diferencia entre una cantidad final del dinero y la cantidad original. O sea, usted va a prestar, préstame $1.000, ¿sabes qué? Pero el 10% te cobro, tienes que pagarme 1.100. Esa diferencia se denomina interés, los $100, o sea, el 10%. Si la diferencia es nula o negativa, no hay interés. Si usted va a prestarle a cualquier entidad financiera, obviamente le cobra un interés. Si usted le va a prestar a un amigo, a un compadre, a un tío, a un familiar, probablemente, no me pagas, ¿qué te pasa? Pues somos, o sea, ahí no hay interés, ¿no? No hay interés, porque no hay la diferencia, no hay diferencia entre lo que le prestó y lo que usted le va a devolver. Hay dos variantes de interés, el interés pagado y el interés ganado. ¿Por qué se sectoriza estos escenarios? Porque tal como lo he manifestado, son diferentes, ¿no? El interés pagado es cuando usted va al banco y le dice, quiero $50.000 para hacer un proyecto, una casa, quiero construir una casa para venderla porque soy ingeniero, y el banco le dice, yo te cobro el 14%. Eso es lo que usted va a pagar por el préstamo. Y si tiene usted, en cambio, $50.000 y va al banco y dice, quiero poner una póliza de acumulación a plazo fijo por un año, el banco le dice, te pago el 5%, el 6%, es decir, ese es el interés ganado. El interés se paga, ya vamos a ver una gráfica que explica aquello, cuando una persona u organización pide dinero prestado y paga una cantidad mayor. El interés se gana cuando una persona, organización, ahorra, invierte o presta el dinero y recibe una cantidad mayor. Y es muy sencillo entender lo que el banco hace, ¿no? Claro, te paga a ti el 5 porque con esa plata tuya le presta a otra persona y él se gana el 14, o sea, lo que está ganando nominalmente es un 5 o 6% por esa transacción, porque te tiene que pagar a ti el 5, pero él cobra el 14. Entonces, ese es el criterio del interés. Vamos a ver aquí el gráfico que les estaba manifestando que explica aquello, ¿no? Usted es inversionista, va a la entidad financiera y le dice, yo tengo plata, quiero invertir, quiero una póliza, y el banco le paga su valor, su capital más un interés. O cuando usted también va al banco y le dice, quiero un préstamo, el banco le da el recurso, usted es el prestatario y obviamente tiene que pagarle al banco el valor del capital más lo que el banco disponga como interés. Entonces, dos escenarios, ¿no? El interés pagado y el interés ganado. El interés que se paga por fondos que se piden prestados se determina con la cantidad original, también llamada principal, mediante una relación muy sencilla, ¿no? Cantidad que se debe al momento de liquidar la deuda versus la cantidad original. Cuando el interés pagado respecto de una unidad de tiempo específica, se expresa como porcentaje del principal, el resultado recibe el nombre de tasa de interés. Reitero, el interés es la diferencia entre lo que usted prestó y lo que usted va a pagar. Usted prestó 1.000, tiene que pagar 1.100. Ese es el interés. La tasa de interés es el porcentaje de la relación en función al tiempo de lo que usted va a pagar más el valor en excedente e interés, a lo cual llamaremos a este valor tasa de interés porcentual o porcentaje de interés. El interés acumulado por unidad de tiempo sobre el principal multiplicado por 100. ¿Qué tan importante es el tiempo? Lo que les decía. Y lo voy a plantear con un ejemplo que lo evaluamos la clase anterior. Usted va a comprarse un televisor, se le quemó su televisor, va a cualquier casa comercial de las que existen en el medio y no tiene efectivo, pero necesita su televisor, pues no, para como medio de distracción. ¿Qué es lo que hace? Le dieron a usted o a su papá o a un familiar una tarjeta de crédito y pone la tarjeta de crédito. Entonces resulta que el televisor de contado costó $800 y a crédito, evidentemente, tiene un valor diferente porque aplican ya
la tasa de interés. Y el vendedor muy suspicaz y astutamente le dice a usted que hay una promoción. Estamos dando los televisores a 36 meses sin interés, dicen ellos sin interés. 36 meses sin interés, 36 meses sin interés, con cuotas de $130. Si usted multiplica 130 por 36, voy a hacer la operación para hablar con números reales. $130 por 36, 4.680. 4.680. Un televisor de $800, usted inocentemente pone la tarjeta y le dicen, mire, tengo una promoción, 36 meses, usted paga cuotas de $120, 130, nada más. Ah, está barato, sí, sí, démelo. Llega a la casa y ahí hace la operación que estamos haciendo ahora. Multiplica los 130 por 36 y resulta que usted termina pagando 4.680. Usted casi ha pagado 4 o 5 televisores. Les ha regalado 4 televisores a ellos. Entonces, hay que tener muy en cuenta que mientras usted utiliza o prorratea una deuda a mayor tiempo, usted paga más interés. Y ahí viene el porqué del valor del dinero con respecto al tiempo, porque hay una variación. Porque evidentemente, mientras más usted utiliza mi recurso, mi dinero, obviamente se supone que usted le está haciendo, lo está haciendo producir, lo está haciendo, está invirtiendo, está generando recursos. Claro, dependiendo de lo que usted haga para un préstamo, ¿no? Hay gente que hace préstamos al BIES para hacer fiestas. Imagínense qué rentabilidad puede ser hacer una fiesta. Voy a hacer un préstamo hipotecario del BIES de $2.000 para celebrar los 15 años de mi hija. Eso no me va a dar a mí ninguna rentabilidad. El seguro finalmente le presta porque como usted es afiliado le va descontando mensualmente de su rol, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de los préstamos, de los créditos, porque el dinero es algo que obviamente y trabajar con las entidades financieras, las entidades bancarias es bien complicado. Entonces, el tiempo es muy importante en todo este andamiaje de lo que son eh, intereses, capitales y todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, porque es sustancial la evaluación del mismo y la periodicidad que se da a este tipo de préstamos. La unidad de tiempo de la tasa recibe el nombre de periodo de interés. La he resaltado con rojo para que tomen en cuenta aquello. Para muchos, el periodo de interés más común para fijar una tasa es de un año, ¿no? Generalmente le hacen como referencia un año, que es un valor nominal. Siempre se ha manejado aquello, ¿no? Pero acá en el Ecuador, astutamente y estratégicamente, las entidades financieras cada vez están siendo más flexibles con el interés. No, y por una sola razón, ¿no? Porque, reitero, mientras más tiempo, mayor es el tiempo del periodo de interés, ellos ganan más. Entonces, ellos probablemente lo hacen a 5 años. En el primer año ellos ya recuperaron su plata. Y el resto es estrictamente rentabilidad para la entidad financiera. Por eso les digo, antes la base o el patrón era un año. Ahora, para comprar un vehículo, para todo, para comprar una casa, dan 20, 30 años. O sea, es un periodo de tiempo bastante amplio que finalmente no va en contra de la teoría y de la creencia ecuatoriana, ¿no? La creencia ecuatoriana es el que el asumir o acogerse un crédito es la única forma, endeudarse es la única forma de obtener algo. Probablemente sea cierto, ¿no? Pero esa condición favorece mucho al que presta, no al prestatario, al que le provee el recurso, no al prestamista. Entonces, obviamente yo terminaré pagando y cumpliendo mis obligaciones financieras con las entidades porque de lo contrario me meto en un problema, ¿no? Hay también periodos que se pueden considerar más cortos como 1% mensual,
siempre debe mencionarse el periodo de la tasa de interés. Es muy importante cuando usted vaya a hacer una transacción, un crédito, pregunte la tasa. La tasa generalmente es anual, pero si usted va a adquirir a 2 o 3 años un producto o un bien, evidentemente la tasa debe variar. Por ejemplo, a veces le mencionan solamente la tasa, 8.5. Se dará, por supuesto, sentado de que es un periodo de un año, pero no está por demás preguntar. Veamos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Dice, un empleado de Laser Kinetics solicita un préstamo de $10,000 el 1 de mayo y debe pagar un total de 10,700 exactamente un año después. Determine el interés y la tasa de interés pagada. El interés y la tasa de interés pagada. ¿Cómo se calcula el interés? El interés se calcula restando mediante el cálculo de la diferencia entre el valor original y el valor que obviamente usted va a finalizar pagando. ¿Cuál es el valor original? $10,000. ¿Cuál es lo que usted va a terminar pagando? Los 10,000 más 700 son 10,700. Por lo tanto, el interés pagado son $700. Contestada la primera pregunta. El interés, $700. Luego le pregunta la tasa de interés pagada. La tasa de interés pagada. Recuerden las fórmulas. La tasa de interés acumulado por unidad de tiempo para la cantidad principal. ¿Cuál es el interés pagado por unidad de tiempo? $700, que lo acabamos de calcular, versus el original, la tasa, el valor inicial, que son los $10,000, multiplicado por 100. Divida eso y le va a dar que la tasa anual, 7% anual. Esa es la forma de hacer la evaluación, esa es la forma de determinar y de visualizar y de calcular el interés y la tasa. El interés es la cantidad, la tasa es el porcentaje, que como ustedes están viendo es muy fácil, muy sencillo de calcular. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígame. Pero uno decide qué monto quiere que la persona termine pagando para recién sacar la tasa de interés. A ver, la tasa de interés depende de la casa comercial. Lo pusimos como ejemplo la clase anterior. Usted se le quemó el televisor, va a recorrer Marcimex, Comandato, Crecos, La Ganga, Artefacta. Probablemente todas tengan diferentes condiciones, ¿no? Diferentes criterios y algunos le dan más facilidades o algunos engloban o probablemente le generen una expectativa eh, falsa, con algún tipo de publicidad falsa, pero finalmente ellos ponen las condiciones. Te va a un televisor de 65 pulgadas, lo encuentra en un lugar a un precio, a otro precio, a otro precio, dependiendo de las condiciones, sea contado, sea crédito. Entonces, ¿cuál es la naturaleza y el criterio al momento de tomar una decisión? Ver las condiciones que a usted más le favorezcan. Si usted va al televisor y usted piensa que no puede asumir una deuda a 24 meses porque su trabajo solamente probablemente tenga trabajo por un año y de ahí como pago, trate de, obviamente, ubicar o asumir un crédito para 12 meses. Si usted va y considera que la X empresa está dando la mejor tasa anual, obviamente anual, o sea, un año, 12 meses, yo me inclinaría por esa opción. En definitiva, la opción o la decisión la toma usted, porque si usted va también a hacer un préstamo, usted va a recorrer las entidades financieras y bancarias, todas tienen
Así sea punto 1, punto 2%, medio punto, hay una variación. Por ponerles un ejemplo, las que mejor pagan pólizas de acumulación cuando usted tiene dinero y quiere invertir son las cooperativas. Las mejores, ellas pagan mejor que los bancos. Y usted me va a decir, ¿y por qué pagan más que los bancos? Porque los bancos obviamente tienen una estructura totalmente diferente y la cooperativa tiene el objetivo, el criterio de prestar dinero de una forma, claro, no montos extremadamente grandes, que obviamente le permiten cobrar menor interés y pagar un poco más, porque esa es la tipología de la cooperativa. Un banco es una entidad financiera más grande que tiene otro concepto, otros criterios y otros lineamientos de acción. Entonces, si usted quiere invertir, vaya a una cooperativa. Entonces, porque le paga un poco más. Eso va a depender. Claro, ahí viene otra cosa. No sé si ustedes han escuchado que a los bancos y a las cooperativas las califican con numeritos, ¿no? Doble A, triple A más más, ABB, son calificaciones de ranking bancario. Entonces, claro, es más seguro invertir en un banco que en una cooperativa, pero ya depende de usted. Usted se da cuenta, ahora hay mucha protección al inversionista, al cuenta ahorrista, al cuenta corrientista. Por eso que pasó hace como 20, 25 años el feriado bancario, se dejaron la plata a los bancos y todo el mundo quedó perjudicado y ahora hay leyes que en cierto modo favorecen o protegen, mejor dicho, al inversionista. Entonces, va a depender exclusivamente de usted la cantidad que pueda pagar, la cantidad de interés que usted pueda pagar, el tiempo en el cual lo pueda pagar. Y reitero, aquí en este curso se van a dar los lineamientos para que usted tenga el criterio para tomar la mejor decisión. Ya finalmente, si usted quiere adquirir una deuda por 5 años para comprar un televisor, ya a pesar de lo que se le ha manifestado y lo quiere hacer, ya no, ya es cosa suya, pues no. Va a terminar pagando 5 televisores, ya no se puede hacer mucho porque usted ya sabe cómo es la tipología y cuál es el criterio que utilizan las entidades para el efecto. Veamos otro ejemplo. Stereophonic Inc. tiene planes de solicitar un préstamo bancario de $20,000 durante un año con un interés de 9% para adquirir un equipo nuevo de grabación. Se supone que es una empresa que trabaja al respecto, ¿no? Calcule el interés. Calcule el interés y la cantidad total que se debe después de un año. Primera pregunta. Segunda pregunta. Elabore una gráfica de barras que muestre las cantidades originales y total que se deben después de un año con que se calculó la tasa de interés del préstamo del 9%. Dos escenarios. Primero, reitero la pregunta. Quiero hacer un préstamo de 20,000 durante un año. Me están prestando con un interés del 9%. Calcule el interés y la cantidad total que se deben después de un año. Y segundo, una gráfica que muestre las cantidades originales y totales que se deben después de un año con el que se calculó la tasa de interés del préstamo del 9% anual. Entonces vamos con el primer tema. $20,000 al 9% anual, usted lo que tiene que pagar de interés es 1,800. ¿Cómo hago el cálculo? Sencillo, ¿no? Multiplico los 20,000 por la tasa, 9% es lo mismo que decir 0,09 y tengo el valor del interés, porque me pide calcule el interés, no me pide calcular la tasa. Mucho cuidado con esa terminología. El interés es la cantidad, la tasa es el porcentaje, pero no me pide tasa, me pide interés, el valor. Y segundo, la cantidad total que se debe después de un año. Yo tengo 20,000 presté y el interés es 1,800, lo que tengo que hacer es sumar y el total que tengo que pagar durante un año va a ser
21.800. Esa es la cantidad total por pagar después de un año. ¿Alguna pregunta, por favor? La segunda interrogante, elabore una gráfica de barras que muestre las cantidades original y total que se deben después de un año con que se calcula la tasa de interés del préstamo del 9%. Aquí vamos a ver la gráfica. ¿En dónde? El monto del préstamo original, $20.000. El monto, el interés pagado, 1.800. Vean ustedes la segunda barra. ¿Cómo varía el dinero con respecto al tiempo? Que es lo que quiero mostrar, ¿no? En un año, esos 20.000 para usted ya no son 20.000, son 21.800. O sea, el valor de su deuda ha aumentado. Ahí viene el criterio de saber analizar y entender cómo varía el dinero con respecto al tiempo. Y esto se lo puede hacer tanto para inversiones como para préstamos. Usted tiene 20.000, invierte en el banco y en un año lo llaman para decirle que vaya a ver el interés. Entonces usted ya no tiene 20.000. Si le dan el 5%, usted tiene 21.000, $1.000 más. Le pagó $1.000 de interés. Entonces, en un año su dinero ha incrementado el valor. Si lo invierte o si hace un préstamo, su préstamo, obviamente durante un año, el valor ya no es 20.000, el valor es 21.800. Ahí viene el criterio de evaluar, de tener el contexto y analizar adecuadamente qué pasó con el dinero. ¿Creció? Sí, creció porque usted adquirió una deuda. Entonces, el periodo de interés de un año le genera a usted un interés de $1.800, tomando como referencia la tasa del 9%. Y esta gráfica es la que explica qué es lo que pasó con el dinero. El interés hace que el dinero se incremente o varíe con respecto al tiempo en este periodo, que es un año. Como comentario, observen el inciso A, que la cantidad total por pagar también se calcula a través de fórmula, porque todo los cálculos que se hagan de aquí en adelante van a ser a través de fórmula. Ya les he dado alguna fórmula. Deuda total es igual al principal, 1 más tasa de interés. Es otra manera de obtener, vayan haciendo su formulario y anotando, ¿no? Deuda total o adeudo total es igual al principal, que es la cantidad original, multiplicado por 1 más la tasa de interés. 20.000 es el principal, 1 más la tasa de interés es 0.09, 20.000 por 1.09, 21.800, exactamente lo mismo que nos dio anteriormente, ¿no? El total por pagar. Este método o esta fórmula se aplica después para determinar las cantidades futuras en periodos mayores de un año. Se puede aplicar también esta fórmula porque tal como lo manifestamos la clase primera, nuestra primera sesión, esta nos va a permitir saber en la ingeniería económica el comportamiento del dinero en el presente y también proyectarnos o estimar qué va a pasar con nuestro dinero hacia el futuro. Usted puede hacer una proyección, que es lo que vamos a utilizar para ver y a evaluar, especialmente con proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con su dinero y si que es rentable o no hacer esa inversión? ¿Alguna pregunta, por favor? Ingeniero, yo, bueno, quería hacerle a recalcar algo, ¿no? De lo que usted dijo Sí, de, encantado. respecto pues, ¿cómo es? Dijo que había los bancos y las cooperativas de ahorro, ¿no? Ajá, sí. Entonces, claro que las cooperativas le pagan un mejor interés cuando uno invierte, pero también no es tan seguro invertir en ellas porque lamentablemente
hay dos o tres cooperativas que se han mantenido durante el tiempo, el resto son nuevas, crean, aparecen y se desaparecen con la plata. El asunto es recuperar ese dinero, es difícil, aunque haya ley, sí. Por ejemplo, ahí le califican, hay un monto que hasta $3,000 le devuelven a los primeros que devuelven, pero de ahí hay inversiones que superan los 3,000 a 10,000 a 20,000 años, eso se quedan para devolver en unos 20 años, 30 años y en cuotas. Entonces, es más factible invertir en lo que es los bancos antes que en las cooperativas, aunque Correcto. le paguen. Sí, totalmente de acuerdo. Y justamente corroboro lo que usted dice. Eh, Les voy a hacer un comentario, una experiencia vivencial, personal. Eh, Mi papá falleció hace unos 2 años, 3 años, y dejó una póliza, ¿no? En una entidad bancaria. Bueno, tuve que hacer toda la parte del papeleo y todo lo demás, y fue decisión eh, de los herederos, en este caso, debemos 3 personas, en mantener el criterio de seguir invirtiendo ese valor que él había dejado. Resolvimos no dejarlo en la entidad bancaria porque nos percatamos que el interés, la tasa de interés era mucho más baja que la de una cooperativa. Hicimos las consultas de caso, digo hicimos porque yo también era parte de los herederos y no tenía la decisión final, yo podía poner mi criterio y mis conocimientos, pero finalmente las otras personas también tenían que decidir y ellas también, digo, ¿sabes qué? Entonces hagamos algo, eh, hagamos las consultas pertinentes y es así que las otras personas fueron a averiguar también el criterio. Para hablar con un ejemplo real, eh, nos reunimos y establecimos que dentro de las averiguaciones efectuadas por ellas, la que mejor pagaba era la cooperativa 29 de octubre, que tenía una solidez establecida, marcada y todo lo demás. Está bien, bueno, pagaba un porcentaje mucho más alto que la entidad bancaria. Yo les dije, bueno, la decisión es de la mayoría y lo que disponga, ¿no? En todo caso, sí les dije que evidentemente la entidad bancaria da mucho más garantía, pero paga menos. O sea, y finalmente la decisión fue asumir el riesgo, se invirtió en la 29 de octubre, afortunadamente no pasó nada, seguimos manteniendo la, la póliza ahí, la seguimos renovando y sin ningún problema. Sí se ha escuchado de otras cooperativas, pero obviamente aquí tenemos, o sea, usted va a querer hacer una inversión. Usted va y ve Chibuleo, Muchurruna, Cooperativa de la Policía, ve Banco del Solidario, ve 29 de octubre. No se va a ir a meter a hacer una inversión a la cooperativa Juntos Venceremos. Usted ni sabe dónde queda la cooperativa, no tiene mucha... Entonces, usted sabe por referencias que las que nombré probablemente tengan mayor credibilidad y tienen mayor transparencia, se puede decir. Pero hay gente, como decía el compañero, que efectivamente por este tema ha sido perjudicada y que es muy complicado, a pesar de que hay seguros y hay leyes nuevas, es muy complicado recuperar el dinero, ¿no? Pero reitero, finalmente la decisión la toma usted. El riesgo lo asumen las personas que tomen la decisión, en este caso, como el ejemplo que les estoy contando, y ahí, bueno, y ahí ya, si hay algún problema o si no hubo problema, bienvenidos, ¿no? Bien, continuemos. El análisis de las decisiones de inversión tradicional se fundamenta en el hecho de que un agente racional preferirá siempre una cantidad de dinero hoy a la misma cantidad de dinero mañana. Es decir, sin importar el comportamiento de los agentes, el de un ahorrador, un consumidor o un inversionista, el agente se verá afectado por lo que se denomina valor del dinero con el tiempo. Esta es una forma de evaluar el dinero, porque dentro del estudio de la economía hay tres tipos de
de personas, ¿no? Los ahorradores, los consumidores y los inversionistas. Voy a poner un ejemplo aquí. Voy a hacer un ejemplo, no es una. La compañera Bone recibe una herencia de $20.000. La compañera Bone es consumidora. Ella coge los $20.000 y se va al Mall del Sol a Guayaquil a comprar ropa, carteras, zapatos. Y se gasta fácil, se gasta 10. Y le quedan las otras 10. Katen Arellano recibe 20.000 también. Y ella dice, no, voy a voy a ahorrar el dinero y lo voy a utilizar, lo voy a poner en una póliza y para que me dé anualmente un valor. Y viene Fiorella Méndez León y dice, no, yo con los 20.000 en mi casa voy a poner una tienda, voy a poner un negocio, voy a alquilar un local. Tres escenarios, ¿no? Con los $20.000. El ahorrador, el consumidor y el inversionista. Entonces, tenemos que ver en qué esquema o en qué parámetro nosotros nos podemos ubicar, ¿no? Porque finalmente todos tenemos diferentes formas de pensar, criterios, tenemos eh, probablemente genealógicamente o genéticamente una concepción diferente. No, no, somos muy precavidos, yo no quiero invertir porque toda inversión es un riesgo, correcto, toda inversión es un riesgo. Entonces me voy por el ahorro. Yo ahorro porque así sea poco, el banco me paga algo y tengo mi plata segura. Correcto, es respetable. O el consumidor también dice, ¿para qué voy a estar ahorrando si mañana me puedo morir, va a ir un tsunami, se me van a robar, me van a vacunar, mejor me compro, lo gusto, viajo, disfruto, vivo el día a día, no tengo problema y a mí no me interesa lo que diga la gente. Tres escenarios respetables. Reitero, finalmente la persona en sí es la que toma la decisión de a qué perfil o a qué grupo se remite, ¿no? No, yo quiero ser el del grupo de los inversionistas. Yo quiero ser del grupo de los ahorradores o yo quiero ser el grupo de los consumidores. No, no, a mí no me interesa tener la plata porque mañana me puedo morir, me roban, me balean, me vacunan. Mejor la disfruto y la aprovecho. Son puntos de vista totalmente diferentes. Lo que sí hay que tener en cuenta el tema del valor del dinero con el tiempo. Usted tiene plata ahora, si no la sabe invertir, si no la sabe cuidar, si no la sabe gastar adecuadamente, racionar, usted puede tener un estilo de vida adecuado. Si usted tiene otro perfil, otro formato, obviamente sus $20.000 ahora, en 2 años, en un año, pueden ser 10.000, pueden ser 5.000 o pueden ser cero, porque el dinero se va como el agua. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? El valor del dinero con el tiempo es el hecho de reconocer que no es lo mismo, ojo, no es lo mismo una cuantía de dinero hoy y la misma cuantía de dinero mañana. No es lo mismo. Entendido por mañana el futuro, ¿verdad? Una semana, un mes, un año, etc. Y aquí una condición que la voy a resaltar, perdón, que la voy a resaltar con otro color que no sea el rojo, verde que te quiero verde. El dinero pierde poder adquisitivo a medida que pasa el tiempo. Pierde poder adquisitivo. Los $20.000 ahora probablemente en 3 años no sean 20.000. Desde el punto de vista adquisitivo. Antes usted podía comprar un carro 8.000, 10.000. Ahorita, bueno, los carros chinos son más baratos, pero un buen vehículo no deja de costarle 20, 25.000. Igual un par de zapatos. Antes un par de zapatos buenos de marca no costaba más de 60. Ahora un buen zapato de marca le cuesta 120, 130, inalcanzable, ¿no? Hay que estar buscando las promos, hay que estar buscando las réplicas, hay que estar buscando algo parecido, pero definitivamente los tiempos cambian. Las cosas y la economía a nivel global, a nivel mundial ha variado, las cosas están más complicadas, precios del combustible,
precio del petróleo, la mano de obra, no solamente aquí en el Ecuador, en todo el mundo, ha implicado que la tendencia es que siempre todo esté al alza. Ustedes nunca han visto que una casa costó $50.000 en el 2005 y en el 2025 cuesta 20.000. Ha bajado, jamás va a eso. En cuestiones inmobiliarias, en cuestiones de construcción, todo siempre es al alza, siempre, siempre. La casa que yo les dije que adquirí con 80, ahora vale 120. De contado, o sea, crédito, imagínense cuánto valdrá. Esa es una condición normal, natural, que se da cuando se evalúa el poder adquisitivo del dinero. El dinero pierde poder adquisitivo a medida que pasa el tiempo. Y eso que agradezcamos que tenemos una economía dolarizada, que no tenemos niveles altos de inflación ni de devaluación de moneda, porque si no, la cosa sería más compleja todavía. Entonces, hay que tener en cuenta y hay que considerar aquello. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, continuemos. Para que un agente racional renuncie a consumir hoy y prefiera consumir mañana, se le deberá otorgar una compensación monetaria. Yo tengo plata, puedo hacer con mi plata lo que quiera, con mi dinero lo que quiera, pero viene usted y me dice, ¿me puedes prestar $10.000? Yo te puedo prestar $10.000, pero esa plata la iba a invertir. No, no, yo te voy a pagar un interés. Entonces, es lo que estoy manifestando. Para que una persona renuncie a consumir hoy y prefiera consumir mañana, tiene que existir de por medio una compensación monetaria, que es lo que hemos hablado del interés. Típicamente, la compensación que da cuenta del valor del dinero con el tiempo se expresa por medio del concepto de la tasa de interés, que ya justamente revisamos. Por ende, como una extensión del concepto del valor del dinero con el tiempo, debemos entender los conceptos fundamentales relacionados con la tasa de interés. Primero, ¿cómo funcionan las tasas de interés? ¿Quién regula las tasas de interés? ¿Quién pone la tasa de interés? Bueno, aquí tenemos un ente que se llama la Superintendencia de Bancos y Cooperativas. Antes había la Junta Monetaria, que es la que se encargaba de regular aquello, pero en la Superintendencia de Bancos, a través del Banco Central del Ecuador, son los entes encargados de regular las tasas. O sea, no es que usted va a un banco y le van a decir, el préstamo te lo cobro 25%. Eso ya es un chulquero, pues, ¿no? Se establecen y se regulan en función a la calificación que tiene cada entidad bancaria. Por eso es que reitero, los bancos cobran una tasa, las cooperativas cobran o pagan una tasa totalmente diferente. Las tarjetas de crédito cobran una tasa totalmente diferente. Entonces vemos que, y los vamos a ir viendo más adelante, tasa de interés, hay tasas de interés simple, tasas de interés compuesta, tasas de interés nominal, tasas de interés efectiva, que las vamos a ir revisando en el transcurso del tiempo porque es importante que ustedes conozcan cómo funciona esto. Porque en algún momento van a desarrollar un proyecto y van a tener que hacer eh, uso de la opción de buscar una forma, el recurso, el dinero. Pues usted no va a hacer ninguna obra, ningún edificio, ninguna casa, ninguna construcción, ninguna ciudadela si no tiene dinero. ¿Y de dónde consigue el dinero? Quien lo tenga, quien le provea, quien le preste, quien le facilite, quien se desprenda del dinero para dárselo. Y eso un va a socio. estar siempre sujeto y condicionado a cómo se estén manejando las tasas. Segundo, los diferentes tipos de interés que existen. Reitero, los intereses van a estar en función también de la conveniencia, ¿no? Dígame, don Elvis. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Este, ¿Qué sucede en el caso de que una persona no tiene nada que ver con una entidad financiera, un banco, cooperativa, cosas así? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo $10.000, supongamos, y una persona recurre a mí a que se los preste, pero yo en este caso quisiera aplicarle lo que es un valor de interés y
aparte de eso, se podría hacer una documentación legal para que esta persona, o sea, esté escrito de que esta persona me va a pagar un valor de interés y esta persona a la final, si en algún momento decide no pagarme, ya tengo ese documento como para ir legalmente hacia esa persona. No, eso ya es chulco, eso es un delito. Usted no puede hacer eso. No puede evidenciar, documentar o legalizar una actividad ilícita. Lo que hacen las motos con los colombianos, eso que le prestan la plata, van con una tarjetita, eso es ilegal. Usted prestar dinero no puede, porque la única persona que puede prestar dinero cobrando interés legalmente son las entidades financieras y bancarias. Si usted va donde un primo o un familiar, ¿sabes qué? Préstame $10.000 que tengo una emergencia, ya yo te presto, primo, pero me pagas. Y es una cuestión verbal, ¿no? Eso quedará simplemente en una cuestión verbal. Y si su primo mañana no le quiere pagar, disculpen la expresión, usted pateado. Porque no hay poder en la tierra, no existe eh, condena por deuda no legalizada, no ejecutada a través de los lineamientos y de los entes y caminos legales. De usted que le preste a una persona 10.000 y que le exija o le haga firmar un documento que le va a pagar el 10% de interés, eso se llama chulpo. Eso es ilegal. Entonces, usted lo puede hacer o puede hacer acá está, usted puede hacerlo de manera informal, solamente dejándose o queriendo asumir la buena voluntad y la buena fe de la persona. Ingeniero, disculpe, y crear una sociedad, que eso sí puede ser legal, notarizada. Crear una sociedad, como una Sí, sociedad. puede ser, ¿cómo le digo? Notarizada. No creo que el notario le legalice eso. O sea, una sociedad, ¿usted hace sociedad con quién? Un socio, crear, como le digo, crear como tipo compañía. Hay una frasecita que se me fue, legalmente hay una que le cobran $2.000 o 1.500, algo así, y se crea legalmente para crear una como tipo compañía legal para poder ejercer algún negocio, el uno como socio capitalista y el otro puede ser como le digo, como el constructor. Ah, sí, eso sí, pues eso sí. Esa es otra cosa. Usted puede crear su empresa graduándose de ingeniero, va a la superintendencia de compañías, va con otra persona, establecen vamos a hablar también de eso más adelante. La constituyen la compañía, creando una compañía con 1.000 acciones, cada acción con un valor nominativo de $1, 500 para usted, 500 para él, designan un gerente, designan un presidente del directorio y obviamente comiencen a ejecutar actividades que ustedes requieran, ¿no? Actividades de construcción, sí, sí, eso sí se puede hacer. Eso sí es legal. Van al notario, legalizan todo y registran los nombres de los accionistas con los nombres del presidente del directorio y el gerente general. Eso sí se puede hacer, de hecho se hace. Pero ya utilizar esa compañía para dedicarse a efectuar actividades de préstamos, eso ya no es pertinente, ¿no? Bien, el tercer ítem o la tercera concepto fundamental cuando se maneja tasa de interés y valor del dinero con el tiempo son las relaciones matemáticas que permiten establecer equivalencias entre las tasas de interés. Probablemente no tengamos esa concepción o ese criterio de elegir, no, yo voy a pagar el interés simple o yo mejor, a mí me conviene pagar un interés compuesto o mejor me conviene aplicar una tasa de amortización o mejor aplico el formato o el sistema inglés, el sistema alemán para que las cuotas me salgan iguales, diferentes. Existe, ya vamos a ver, lo vamos a ver más adelante, un sinnúmero de criterios que le van a permitir, reitero, a usted tomar la decisión que más le convenga. Porque si usted se da cuenta, siempre las entidades financieras, bancarias o las casas comerciales le dan varias opciones para que usted se ajuste a 1 año, a 2 años, a 3 años, con garante, sin garante, o sea, y usted se puede dar cuenta que obviamente a ellos les conviene porque es el negocio de ellos. Dígame, Tabata. Ingeniero, no compete nada en la clase, pero podría ponerme asistencia. Lo que pasa es que donde vivo no hay energía eléctrica y mi dispositivo está por apagarse.
Y cuando me dijo que encienda la cámara, pues encendí y se me desconectó. Ya no pude decir presente, por favor. Ya. Muchas Pensé que, gracias. yo pensé que iba a preguntar algo. Bien, continuemos. Siempre vamos a hablar, usted se va a encontrar siempre, y voy a ser reiterativo para que usted tenga esa condición, el valor del dinero con el tiempo. Independientemente de si que usted actúa como consumidor, como ahorrador o como inversionista, el dinero tiene un valor en el tiempo. Para el consumidor va a estar representado con la capacidad adquisitiva del dinero. Para el ahorrador, con el interés que usted vaya a captar, que le vayan a pagar. Y para el inversionista, con la capacidad de generar rentabilidad. Vean ustedes los tres diferentes enfoques que tenemos que hacer al momento de categorizarnos en cualquiera de los tres rubros. Si usted es consumidor, si es ahorrador o si es inversionista. Para el consumidor es su capacidad adquisitiva. ¿Qué es la capacidad adquisitiva? Usted lo ve al señor Puedmac, siempre anda con dinero en el bolsillo y tiene capacidad adquisitiva. Ahí se representa que él es una persona que tiene circulante. Para el ahorrador, la tasa de interés a la cual ha entregado sus recursos y es lo que él espera cobrar mensual, semestral o anualmente. Y para el inversionista, la capacidad de generar rentabilidad. Ojo, el inversionista en séptimo semestre, ojalá que nos tengamos la suerte de vernos en esa materia también, en gestión de proyectos, en séptimo semestre, vamos a hablar mucho de aquello. Generar proyectos, generar una inversión y generar rentabilidad no es sencillo. Usted mañana presta $50,000 porque tiene un terreno que le dejó su abuelo, hace una casa, invirtió los 50,000, obviamente espera recuperar su inversión más una rentabilidad de 70, pero pasan 2 años y no puede vender la casa. Viene alguien y le dice, ¿sabes qué? Yo le puedo dar por la casa 50. La vende. Usted no ha generado rentabilidad, porque lo que ha hecho es recuperar lo invertido. Es más, ha perdido dinero, porque en los 24 meses, si usted lo hubiera vendido al mes de construida la casa, usted hubiera ganado, ¿no? Pero usted ha estado 24 meses con esa inversión amortizada sin generarle un solo centavo. Usted ha perdido dinero, no ha tenido rentabilidad. Entonces son los escenarios, el escenario probablemente más comprometedor. Porque claro, que el consumista consume y fin de la historia. El ahorrador lo pone en un banco, en una cuenta de ahorro, en una póliza y espera que se cumpla el tiempo para cobrar su plata. El inversionista es el que tiene que generar un proyecto, asumir los riesgos, estar pendiente de aquello, esperar en que en el tiempo se pueda vender o se pueda cristalizar lo que usted invirtió. En fin, algunos aspectos que van de la mano y cuyo único objetivo principal es generar una rentabilidad. Pero probablemente si usted vende la casa después de 2 años ya no tiene rentabilidad. Y si la vende al mismo precio, peor. Usted no ha generado rentabilidad. Entonces, esa es la parte complicada y es el análisis que tenemos que hacer con respecto al valor del dinero con el tiempo. Lo mismo, en el mismo ejemplo de la casa, si yo la vendo en 55,000, me gané 5,000. No, no, usted no ganó 5,000. Usted perdió de ganar mucho dinero. Porque si usted lo hubiera vendido al mes o lo hubiera vendido inmediatamente, usted ese dinero ganado le hubiera permitido a usted, como usted va a ser constructor, hacer otra inversión, hacer otra construcción y obviamente darle vuelta al dinero, que es lo que en el caso de ustedes, en la profesión que ustedes han elegido, es lo más idóneo, ¿no? Lo más adecuado. Y aquí esta gráfica nos muestra claramente, ¿no? Lo que implica el valor del dinero con el tiempo. El hoy es esto. Aquí está representado simbólicamente como el triángulo verde. El interés es lo que usted ha generado a futuro, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, que generalmente es menos que lo invertido. Y el valor futuro a 5 años,
probablemente sea un valor, o lo que usted obtenga, sea un valor mayor, ¿no? Entonces, el valor del dinero siempre va a estar sujeto y condicionado al valor futuro y al valor presente. Todo eso de manera secuencial, de manera adecuada. Entonces, usted tiene un valor, una cantidad, va a tener un valor que en función del tiempo le va a ir incrementando y que obviamente va a permitir a futuro tener una mayor cantidad, sea esta una inversión o sea este un préstamo, ¿no? Todo siempre sujeto a una tasa de interés. Ya hemos hablado, la tasa que se paga cuando usted invierte es mucho menor que la tasa que usted paga cuando va a prestar. Los consumidores, volvamos a hablar de los consumidores porque es importante caracterizar aquello, tienen como actividad primaria de satisfacción el consumir bienes, ¿no? Consumir bienes, consumir servicios de manera inmediata o a mediano plazo. Vean la tipificación y cómo se involucra el tiempo en esto. De esta manera se crea una relación directamente proporcional entre consumo y satisfacción. La riqueza o capacidad de consumo de un individuo se puede determinar gracias al nivel de ingresos y a los cambios y nivel de los precios. En cambio, el ahorrador, es el hecho de sacrificar consumo presente a cambio de tener un aumento en el consumo en el futuro. Es decir, yo tengo ahorrado, ¿qué significa que yo ahorro? No gasto. No gasto, no me compro el pantalón, no me compro la computadora, no me compro el teléfono de moda, no. Yo me eximo me sacrifico de consumir ahora para consumir después. No, con la utilidad me lo compro. Entonces usted se exime, se sacrifica de consumir ahora para consumir más adelante. Esto implica que el dinero no se quede debajo del colchón, sino que por el contrario se pone a circular generalmente en activos financieros como pólizas de acumulación a tiempo o a plazo fijo o bonos gubernamentales que permiten generar ciertos intereses, ¿no? Ciertos ingresos. Ya hablamos del consumidor, ya hablamos del ahorrador. Hablemos del inversionista, que es el que más se puede decir sufre las inclemencias de esta variación del dinero con respecto al tiempo. A diferencia de los anteriores individuos, el inversionista es quien compra factores o bienes de capital o productivos que tienen como propósito la transformación de materias básicas en otros bienes de capital o consumo. El cambio del valor del dinero con el tiempo está estrechamente vinculado con el concepto de interés o de rendimiento o rentabilidad o beneficio económico, como usted quiera llamarlo. El interés en este contexto se puede definir como el cambio porcentual del valor de una suma de dinero en el tiempo. Entonces, es lo que les decía con el tema de la casa. El inversionista es el que probablemente sufra más la incidencia o el impacto del valor del dinero con el tiempo. Porque, reitero el ejemplo, si yo invierto 50.000 para hacer una casa, la hago y quiero venderla y no la vendo inmediatamente, eso a mí me va a perjudicar. ¿Por qué? Porque si yo presté los 50.000, tengo que pagar, pues, en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, y no la vendo hasta el mes 23. Ya le he pagado al banco 23 meses y no he recibido ninguna rentabilidad. Si la vendo a un buen precio, el precio que estaba estipulado, bingo. Si la tengo que sacrificar o vender a un menor precio para poder recuperar mi capital y pagar los valores al banco, ya no es rentable. Ya no es rentable. Hemos hablado del dinero, hemos hablado del tiempo, hemos hablado de la tasa de interés, hemos hablado de la tipificación de los tres escenarios, como consumidor, como ahorrador o como inversionista. Dígame, Pauli. Disculpe, ingeniero. La verdad es que la parte del ahorrador no la logro entender. Se refiere a lo que, a la capacidad de generar la tasa de porcentual anual. Claro, porque cuando usted tiene plata, no quiere gastarla, no quiere invertirla, no quiere consumirla, ¿qué hace? Usted va al banco y le dice,
tengo $10.000, quiero ahorrar. ¿Qué es lo que el banco le dice? Estamos pagando el 5 o el 6% anual. Es decir, que sus 10.000 dentro de un año se van a convertir en 10.500. Entonces le van a pagar el 5%. A eso se refiere con el ahorrador. Sacrificar el consumo de hoy y probablemente usted consuma su dinero, ni siquiera su dinero, su interés después de un año, los $500. Entonces, a diferencia del consumidor, que el consumidor tiene los 10.000, los gasta ahorita, consume, y su entera satisfacción es consumir o comprar un bien o servicio o hacer lo que le dé la gana con su dinero. Contrapone el criterio del inversionista que él tiene que establecer que los 10.000 que tiene que invertirlos para que en un tiempo adecuado, pertinente, esos 10.000 se conviertan en 15.000, 20.000 y así un ente multiplicador haciendo actividades que permitan y que generen algún tipo de rentabilidad. Entonces, la del ahorrador es simplemente tener su dinero, no tenerlo debajo del colchón, sino que ir a la entidad financiera, decir, quiero poner en pólizas de acumulación a plazo fijo durante un año estos $10.000, ¿cuánto me pagan? El 5, el 5.5, el 6, por ahí consigue un buen porcentaje y usted verá reflejado después de un año ese sacrificio, entre comillas, de no haber consumido ese valor. A eso se refiere con el ahorrador. Bien, rendimiento de capital. Todo el andamiaje del estudio de la economía gira en torno al dinero. Realmente sin dinero aquí no se mueve nada. Y no lo digo en su casa, sino a nivel general, en el país, en la ciudad, en cualquier lugar que usted plantee el dinero en una inversión, en un proyecto que usted tenga, en una obra que quiere efectuar. Si no tiene dinero, no puede ni siquiera pensar en hacer ningún tipo de proyecto. El dinero se lo tipifica o se lo categoriza como dentro de la economía como el capital. Son los recursos financieros que fondean, que apalancan, que sustentan los proyectos de inversión y que pueden clasificarse en recursos propios y recursos de deuda. Y aquí viene otra contraposición o otra evaluación que hay que hacer. Tiene usted, ya es ingeniero y quiere hacer comenzar a construir, pues, ¿no? Tiene un terreno de un familiar y va a hacer una casa a sí mismo para vender. Hace un diseño interesante y comienza la construcción. Su papá le apoyó porque tenía ahí 20 vaquitas, las vendió y tenían ya 30.000, $40.000. Compró material y comenzó a construir con recursos propios. Resulta que desgraciadamente la casa no se pudo vender inmediatamente, ¿no? Y su papá le prestó el dinero. No pudo venderla inmediatamente, usted la categorizó en $60.000 y tuvo que bajarse a 55, a 50, hasta que por ahí salió alguien en $40.000 y se la compró. Le pagó a usted, a su papá, los 30.000, alguna cosa que todavía estaba pendiente de pagar y no le quedó nada. Puso en riesgo su patrimonio o el de su papá casi por 2 años sin obtener ninguna rentabilidad. ¿Quién asumió el riesgo? Usted completamente, porque eran sus recursos o el de su papá. Pero no es la única forma de hacer inversiones, ¿no? Usted puede también, y justo lo que estamos hablando, hacer recursos de deuda. ¿Cómo son los recursos de deuda? Lo que usted va al banco y en vez de utilizar sus recursos propios, su patrimonio, va y al banco le dice, quiero hacer una vivienda, quiero invertir, quiero construir, soy ingeniero. Y el banco le dice, ¿cuánto quiere? $30.000. ¿Y cuál es la garantía? El papá le da la garantía. Y usted pasa o traspasa o deriva ese riesgo al banco. ¿Qué hace el banco? El banco le da la plata y obviamente le cobra un interés. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que considerar al momento de ejecutar su proyecto? Que no tiene una deuda de 30.000 con el banco solamente, que su deuda es
30.000 más el valor que el banco le está cobrando de interés. Finalmente, logra vender su casa, la casa que construyó, a un buen precio, recupera su inversión, le paga al banco el préstamo y todo el mundo feliz. Lo que quiero que vean es el escenario, ¿no? Invertir con su patrimonio o invertir con patrimonio, en este caso, obtenido a través de una deuda. Y reitero, y no quiero ser cansino, la decisión es suya. Si usted quiere arriesgar el patrimonio familiar y gastarse los 30.000 que su papá o su abuelo le da en hacer una vivienda, le va mal, nadie le compra, los pierde, no los devuelve, es problema suyo. Si quiere ir al banco y meterse con el banco y que el banco asuma la deuda y que finalmente la casa no la vende, el banco se la lleva, pero usted no arriesgó el patrimonio familiar. Dígame, don Elvis. Ingeniero, y hay estrategias para las personas que utilicen recursos de una deuda para que ese dinero les pueda generar rentabilidad. ¿Cómo? O sea, usted va al banco y el banco le presta la plata. Ujú. Usted verá qué hace con la plata. Efectivamente, va a comprar mercadería y viales, se va a Perú a traer whisky, hace una casa, se dedica a dar servicios de reconstrucción de techos, o sea, usted tiene probablemente la materia prima sustancial para efectuar una inversión, que es el dinero. Ya la forma como usted invierte el dinero ya es estrictamente responsabilidad suya. Porque probablemente a veces hacemos préstamos, pues los préstamos hipotecarios, esos, perdón, quirografarios que hacemos al seguro. El seguro nos pregunta en qué utilizar los fondos. Ahí te pone vivienda, educación, salud, reparación de casa, aumento, lo que sea. Pero finalmente usted coge esa plata y te va a comprar un carro. O es, perdón, para la entrada de un vehículo. Al banco no le interesa para qué finalmente usted utilizó la plata, ¿no? Al banco lo que interesa es que usted le termine pagando la deuda, le termine pagando el capital más el interés. Y si usted puede con ese dinero, como les ponía el ejemplo, no hacer la fiesta de 15 años de su hermanita, sino invertirlos en comprarse una concretera, en una aplanadora, un camión, para poder generar dinero, ya es cosa suya. Claro, ahí viene el tema del riesgo. Toda inversión, todo proyecto tiene una tipología y una categoría sustancial. Eso es igual a un riesgo, equivale a un riesgo, que obviamente en el área en la que usted va a manejar debe asumirlo. Porque si no hace eso, nunca va a darse a conocer, nunca va a construir, a aplicar todos los conocimientos adquiridos y obviamente la situación se torna un poco complicada. Entonces, reitero, ya va a depender exclusivamente de usted en qué invierte esos recursos, en eh, qué negocio para usted, de acuerdo a su visión, a su criterio, le puede generar rentabilidad y que le permita pagar su compromiso financiero, su compromiso legal al banco y poder obtener algún beneficio para usted. Entonces, finalmente, reitero, esta decisión la toma exclusivamente usted. Utilizar recursos propios o adeudarse a través de una entidad financiera. El rendimiento de capital hace referencia a la tasa de rentabilidad que se obtiene cuando un inversionista adelanta un proyecto que ha sido fondeado con una mezcla de recursos propios y deuda. También puede hacer, la hora cuesta 50, 25 pone usted, 25 presta, ¿no? Reitero, la decisión la toma usted. Si usted tiene los 50.000 y quiere poner de su plata, lo que ahí viene es un problema, ¿no? Usted pone 50.000, hace la hora, hace su plata, le faltaron 10.000, tiene que prestar, y tiene que pone en riesgo su patrimonio y todavía ha prestado más dinero y ahí viene una situación un poco compleja, ¿no? Entonces, es indispensable que la decisión sea en base, porque finalmente usted es el dueño de sus finanzas, de sus ingresos, de sus egresos, de sus compromisos financieros, de sus obligaciones tributarias, y cada quien
yo la decisión que yo tome puede ser diferente a la que usted tome, porque mi escenario es diferente al suyo, económico y financiero. O sea, por eso les digo que hay que tener mucho criterio y tomar la decisión que más se ajuste a su realidad. El rendimiento de capital es en realidad un interés. Es lógico entonces pensar en las siguientes preguntas y les voy a dejar estas preguntas para que las vayamos analizando y les voy a dar unos 2 minutitos que voy a tomar agua para responderlas, ¿no? Porcentualmente, ¿cuál es el rendimiento mínimo que debería generar un proyecto para crear valor? Porcentualmente. Usted va a hacer una casa, ¿cuánto cree que usted debería ganarse para crear valor, para obtener rentabilidad? El 10% del costo total. 10%. Bien. ¿Qué piensa Ángel Orrala? ¿Qué Dígame, piensa don Ángel Orrala? La misma pregunta. ¿cuál es el rendimiento mínimo que haría para el proyecto? Sí, Eh, Así como mi compañero, que es el del 10%. 10%. A ver, don Pozo, Dylan Pozo. No está. Vamos a escuchar la voz femenina entonces. Vamos a ver qué nos puede decir Tabata Pazmiño. Ingeniero, ella había dicho que tenía problemas de cortes, algo así parece que le dijo usted. Ah, verdad, sí se fue. A ver, don Puedmac, Emerson. Ingeniero, disculpe, ¿me nombró? Es que se me cerró Puedmac. el Zoom. No, 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 así Dylan. es Puedmac. Dylan Pozo. Sí, la misma pregunta. Usted está en el grupo de los inversionistas y va a comenzar a generar proyectos. Obviamente de construcción, hablemos del tema. ¿Cuál es el rendimiento mínimo que debería generar un proyecto para crear valor? Bueno, yo creo que eso dependería de la tasa mínima de rendimiento que establezca el inversor. Este, Ya, pues usted es el inversor. podría, sí, Usted es el inversor. ¿Cuánto mínimo quisiera usted recaudar? no, el 15%. 15. Sí. Bien. A ver, ¿quién me puede decir? Señor Pozo, ya está. Daniela Fajardo, Sí, ingeniero. ¿cuál es el rendimiento mínimo que debería generar un proyecto para crear valor? Mm, Yo creo que de acuerdo con mis compañeros, entre el 10 y el 15% para poder ver una ganancia, ¿no? 10, Notable por el 15%. trabajo. Muy bien, muy bien. En efecto, en construcción lo que se maneja y la banda en la cual se maneja esto el rendimiento está entre los 12, 15, 17%, dependiendo de la tipología del proyecto, ¿no? Tal como se los he preguntado ahora, es la concepción que debe hacerse, ¿no? La tasa la pone usted, o sea, usted tendría que ajustar su presupuesto, su inversión, sus costos, de tal manera que o pueda obtener esa rentabilidad. Como que usted pone una tienda y quiere vender bolos y los tiene que vender a 50 centavos para obtener, usted pone el precio, ¿no? Porque usted sabe cómo hace, cuáles son los componentes, la materia prima, el tipo de la calidad de materiales que usted y usted establece el precio. Entonces, hay que establecer aquello y hay que determinar aquello al momento de elaborar un proyecto. ¿Qué riesgo asume el proveedor de capital?
en este caso el inversionista? ¿Qué riesgo asume? No, no, el proveedor de capital, hablemos de un banco. ¿Qué riesgo asume? Don Edgar Bejegue, perdón, ya habló de don Edgar. Cristian Aquino no está. Don Billy Celorio. Ingeniero, ¿pudiera hablar yo? Sí, diga, a Sí, ver. hombre. Verá, ingeniero, con respecto a lo que estamos viendo nosotros ahorita en este tema, ¿no? Yo trabajo acá en Santo Domingo con un ingeniero, ¿no? Él es menor 10 años que mí y es un ingeniero civil prácticamente que se ve buenas proyecciones con él, ¿no? Verá, él empezó un proyecto con inversión propia, ¿sí? El terreno para que tuvo una jugada que hacer, lo compró financiado, entre el dueño le dijo yo te doy la mitad y la mitad te pago al año. Un terreno muy grande que gestionó un proyecto de 5 viviendas para tramitarlas con el banco del BIES, Ya. con inversión propia de él, ¿no? Entonces, él invirtió prácticamente el dinero del dueño del terreno también, porque no lo pagó por completo. Y aprendí bastante ahí en ese proyecto, ¿no? Porque él mientras que gestionaba, mientras que empezaba la construcción, yo era el encargado de todo ahí, de lo que es los acabados, lo que son puertas, pisos y ventanería y seguridad, todo eso. Ya, entonces aprendí mucho porque él, mientras que construía desde el primer momento que empezó a construir, empezó a hacer la publicidad del proyecto, ¿sí? Cosa que mientras que se estaba gestionando el trámite para hacer ¿cómo le digo?, que pertenezcan a las viviendas económicas que promocionaba el gobierno, hasta hacer todo ese trámite, porque es un trámite largo, prácticamente ya las casas estaban vendidas, las 5 casas, sin haberlas construido, porque gente del mismo banco les interesaba el sitio y el valor, ¿ya? Entonces, yo digo que más que todo que riesgo, hay que saber, cómo le digo, tener un punto para construir que sea viable Tener para la mucha venta. suspicacia, claro, tener mucho criterio para invertir, claro. Y también tener un poquito de intuición de maldad, porque también con la maldad se juega todo, ¿no? Así es. Probablemente entre que me vaya bien y me arriesgo a que me vaya mal también, Muy ¿no? bien, Fue algo muy que bien. sí, y nos fue muy bien en los proyectos. Perfecto. Sí. Gracias por el aporte. Don Brian Palacios iba a decir algo. Sí, quería responder esta pregunta. A ver, Eh, de mi parte, creo que cuando inviertes con tu dinero puedes perder, depende de qué tipo de emprendimiento tengas. Por ejemplo, si haces una ciudadela y no vendes las casas enseguida, podrías perder montos de interés. Si haces ese dinero, podrías estar perdiendo. Si no hay compradores o si no en algún lugar fiable que construir, también podrías perder. perfecto. Entonces, ¿qué riesgo asumen los proveedores de capital? Es lo que usted está diciendo, ¿no? El hecho de que al momento de hacer una inversión, la entidad financiera les provee el recurso, ellos asumen ese riesgo de que se vendan o no se vendan las casas. Finalmente van a cobrar porque yo de prestamista le voy a decir, no he vendido las casas, no puedo pagarte, toma las casas. Finalmente ellos tendrán que ejecutar la acción coactiva, hacer el remate, qué sé yo, venden las casas y recuperan su dinero, ¿no? Con todos los gastos y trámites bancarios y financieros y legales que puedan hacer, porque todos cobran ellos. ¿A cambio de qué asumen dicho riesgo? A cambio de lo que hemos hablado, del interés que se resarce a las arcas del banco cuando, si, tal como comentó el compañero Puedmac, todas las viviendas se venden y el proyecto sale muy exitoso, como así se espera cuando uno inicia un proyecto, ¿no? Bien.
Para finalizar, vamos a hablar de los diagramas económicos. Es una herramienta muy interesante. Yo siempre en los ejercicios pido que el estudiante elabore el diagrama económico, lo plantee, porque es una muestra gráfica, es una ilustración que nos va a permitir entender y contextualizarnos y plantearnos la información que genera un problema de manera gráfica, que es muy ilustrativa y muy adecuada, ¿no? Diagramas económicos consisten en la representación gráfica de un problema financiero. Su importancia radica en que permiten visualizar el problema, facilitando así su definición y análisis correcto. Un diagrama consta de lo siguiente: una línea horizontal, tal como usted la está viendo, en la cual se deben representar todos los periodos en los cuales se divide el tiempo para efectos de tasa de interés. Aquí vemos 1 y 2. La unidad de tiempo utilizada, meses, partiendo siempre del escenario o de 0. Y 2 flechas hacia arriba y hacia abajo que indican ingresos hacia arriba, egresos hacia abajo. Un ejemplo de la que está tal como lo que ustedes están viendo, ¿no? Aquí se nota que el capital de inversión es $100, la tasa de interés mensual 25%, durante 2 meses me van a provocar a futuro $150, que va a ser obviamente el ingreso. Por eso está flecha arriba, flecha abajo P, que es egreso, que es lo que se ha invertido. Vamos a ver un ejemplo ya un poco más real. Dice, una persona invierte hoy. Cuando dicen hoy, es tiempo hoy, tiempo cero, aquí, tal como está indicado aquí. Hoy, invierte hoy, como es una inversión, es un egreso, flecha para abajo, $1,000. En una corporación que reconoce el 2% mensual, tasa de interés, 2% mensual, lo que es lo mismo, 0.02. Si esta persona retira mensualmente los intereses, mensualmente, $1,000 mensualmente a la tasa del 2% genera $20 mensual. Y en el mes 36 retira el capital, ¿cuál es el diagrama económico? Justamente está aquí, ¿no? ¿Qué es lo que está representando este diagrama? Los 36 meses aquí, para no poner la fila, hacemos la curvatura que me permite identificar que se salta y que hay continuidad del 3 al 34, ¿no? Todos los meses cobra 20, 20, 20, 20, 20, 20, y al mes 36 retira su capital, egreso $1,000, y ya ha retirado el egreso los $20 mensual que generan el 2% de los 1,000 invertidos inicialmente. Entonces, esta es la manera como yo pido que cuando ya tengamos que hacer ejercicios, que probablemente sea el día lunes, tengamos que plantear de esta manera, con el famoso diagrama económico. Vamos a ver otro ejemplo. Una persona hizo un préstamo de $5,000 en una corporación que cobra el 10% trimestral. Recuerden, la flecha para arriba es ingreso, ¿no? Como el préstamo, me ingresaron $500 y acá invertí, egresaron $1,000. Tengan mucho cuidado con eso al momento de evaluar el diagrama económico, porque aquí se pueden confundir. Él hizo un préstamo, eso significa que él le ingresó $5,000 en una corporación que cobra el 10% trimestral, segmento en la línea horizontal, el periodo de tiempo, en este caso no es anual ni mensual, es trimestral. 10% trimestral, interés simple. Si esta persona paga los intereses flecha para abajo porque es egreso, y el crédito se vence en un año, ¿cuál es el diagrama económico? Un año tiene 4 trimestres. Aunque no lo crean, se confunde mucho el estudiante cuando hablamos de trimestre. ¿Cuántos trimestres tiene un año? ¿Cuántos cuatrimestres tiene un año? ¿Cuántos semestres tiene un año? ¿Cuántos bimestres tiene un año?
son aspectos sencillos, pero que el estudiante a veces se confunde, ¿no? Si me dice, ¿qué pasa si la persona paga los intereses trimestralmente y el crédito vence en un año? Tengo que segmentar a un año, pues, ¿no? Y un año tiene 4 trimestres. Recibe los 5.000 y mensualmente paga los 10% de interés, o sea, 500. Como es egreso, flecha para abajo, flecha para abajo, flecha para abajo, flecha para abajo. Siempre se recomienda incluir el interés y obviamente al finalizar, él retira o ya paga finalmente sus $5.000 más los intereses que ha pagado. Algunos autores no hablan de diagramas económicos, sino hablan de líneas de tiempo o diagramas de flujo de caja. Probablemente en otros textos encontremos esta categorización o esta forma de nombrar los diagramas económicos. Bien, Ingeniero, vamos a quedar, dígame. una pregunta. Aquí en este diagrama que dice de los trimestres, usted está sumando el interés, prácticamente que serían 2.000, a Así ver, es, 1.000, pero en la última flecha usted le pone 5.000, claro. pero individual, y no le está poniendo el interés ahí incluido de lo que está pagando. No, porque ya yo pagué, pues. Yo pagué ya los 500, 500, 500, 500, más los 5.000, que es el capital. Porque es Ya. un préstamo. Aquí lo que está Pero, reflejando es si esta persona paga los intereses trimestralmente y el crédito se vence en un año, ¿cuál es el diagrama económico? Claro, yo reflejo o presento o represento los $500 de interés y al finalizar, si él paga al finalizar, el crédito vence en un año, significa que yo al finalizar el cuarto trimestre he pagado también el valor del capital. pero eso, ¿no sería también prácticamente ahí incluir el interés y el capital como No, una no, no, suma por eso, total? por eso yo lo separo, lo separo. Separo el interés, pongo el capital y separo también el capital pagado. Por eso lo separo. Pero lo que aquí trato de representar y evidenciar es que he pagado mensualmente $500 de interés, porque el interés es 10% trimestral. Bien, vamos a quedar hasta ahí. Creo que tienen clase ya mismo. Ya en la próxima sesión vamos a hablar de tasas de interés, hacer ejercicios y nos vamos a... importante que revisen las diapositivas, revisen la información pertinente, ¿no? Bien, si no hay ninguna pregunta, por favor, vamos a quedar